¿Cómo estás, Pedro? Mi querido Omar, oye, tu libro, de entrada el título me fascinó. El juego secreto de Moctezuma o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas. Ahí está el libro de mi querido Omar para que platiquemos. Les platicaba yo antes de que entraras a este programa que a mí el personaje de entrada me fascina. Creo que Moctezuma tuvo muchas cosas interesantes y siempre he pensado que era un hombre profundamente supersticioso y que se dejó en gran medida llevar por estas supersticiones de este choque de dos culturas que hubo en ese momento, ¿no? La llegada de los españoles ha de haber sido pues, un shock que yo creo que pocos de Claro. nosotros, utilizando una enorme imaginación, nos podríamos llegar a entender. Omar, platícanos un poco de la esencia, primero, de el Güey Tlatoani Moctezuma Xocoyotzli. Claro que sí, Pedro. Pues primero que nada, gracias por invitarme a tu programa. De verdad, estoy muy contento de platicar contigo. Te veo a menudo, comparto mucho de algunas de tus opiniones. Y déjame decirte que sí, en efecto, Moctezuma es uno de esos personajes apasionantes de la historia de México. Y este libro no necesariamente es una novela histórica tradicional, más bien es una especie de una novela antihistórica en el sentido de que es una ucronía. Una ucronía es un género de la ciencia ficción que intenta meterle la mano, también se le llama ficción especulativa, al pasado, a la historia que todo el mundo conocemos, moverle como algunos tornillos para que dé otro derrotero, ¿no? Aquí en concreto, pues la historia es qué hubiera pasado si los españoles hubieran perdido la guerra de conquista con México. Y en efecto, Moctezuma fue un personaje que creo que ni tú ni yo nos hubiera gustado estar en sus zapatos, porque No, como bien dices, él fue un sacerdote, o sea, él fue un tlatoani que no era un guerrero, no fue ungido como un guerrero, sino era un sacerdote. Su hermano Cuitláhuac sí era algo así como el secretario de la defensa de aquellos tiempos, sí, era el capitán general del Imperio Azteca, pero él era pues un cuate que tenía la función de ser algo así como el papa de hoy día, como para darnos una referencia. Y cuando ve que llegan, le avisan que llegan unos cuates blancos allá en la costa de hoy Veracruz, pues lo primero que piensa es que las viejas profecías se están cumpliendo, porque habían ¿Cómo habido te imaginas, presagios, ¿no? Omar, cómo te imaginas que ha de haber sido este primer momento? Porque yo lo quiero tomar hasta de una forma cómica, ¿no? O sea, yo me imagino a Moctezuma comiendo ahí en su palacio y de repente que llega un cuate jadeando a decirle, oye, cabrón, fíjate que acabamos de ver bueno, no podemos decir barcos, unas cáscaras o yo que sé cómo habrán Casas descrito esta flotantes, situación, casas en flotantes. donde de repente lanzaron, porque cuando Hernán Cortés estaba surcando las costas de Veracruz, así como lo hizo también en Yucatán, lo primero que hicieron fue tirar unos cañonazos, ¡pah! ¡Pum! Ahora sí que para decir aquí ya estoy, ¿no? Y entonces eso vieron estos mensajeros de Moctezuma y llegaron a decirle, oye, y no vas a creer, tiraron unos ruidos que no tienes una idea. Oye, pero ¿cómo? No, hombre, espérate, todavía se pone mejor. Se bajaron unas madresotas con dos cabezas de armaduras que no había forma de explicarlo. Entonces, toda esa información que te llega en un desayuno, se le ha de haber trabado el tamal a Moctezuma, pero a mí sí me gusta hacer ese esfuerzo de imaginación, por imaginarme el choque cultural que ha de haber sido en ese momento. Ahora, Moctezuma era un hombre excéntrico, Omar. Por ejemplo, tengo entendido, no sé si nos puedes platicar más de sus excentricidades, pero tengo entendido que era un hombre que le gustaba coleccionar seres humanos.
Bueno, en concreto tenía un zoológico donde había personas con algunas ciertas deformidades, enanos, etcétera, etcétera, y los tenía en un lugar especial, ¿no? Un lugar de observación. También hay toda esta idea de que no necesariamente los veía como si fuera algo extraño en el sentido occidental, sino eh, para observar más o menos científicamente de qué estaban hablando. Todo era religioso en aquel momento. Imagina que cuando llegaron estas naves de las que hablan, o sea, las casas sobre el agua, no, pues no había algo semejante. Los caballos se les llamaba grandes venados, ¿no? Era lo Sí, pues único más era el referente que cercano, se tenía, ¿no? sí, El y además venado los, más grande que hay en México, porque aparte el venado que había en la Ciudad de México es un venado muy chiquito de cola blanca, y el claro, venado más grande que hay en México, si acaso, es el que se encuentra al sur, que no es más grande que un perrito grande, no, vamos, un gran danés, por ponerle un nombre. Imagínate ver un caballo español, no, ha y de haber luego sido los perros, impresionante. y los únicos perros que había eran los Xoloitzcuintle Los ulcuicles. y, y los perros que cuidaban el Mictlán, o sea, que cuidaban el inframundo. Entonces, cuando los vieron, pensaron que se habían muerto. Luego, cuando los soldados mexicanos vieron esos perros, pensaban que ya se habían muerto y los estaban viendo el inframundo. O sea, todo ese Claro. choque cultural es impresionante verlo desde ahora, ¿Sabes ¿no? qué también me maravilla? Y te digo, a mí me encanta la historia de Moctezuma. ¿Eh? Me imagino ese momento porque cuando Moctezuma se entera de la llegada de los españoles, lo primero que hace es mandarle a Hernán Cortés una serie de atuendos para que eligiera. Y cállate, que escogió el bueno, ¿no? Y entonces Hernán Cortés de estos tres atuendos, mucho como lo que se hace con Buda, ¿no? Y con los Dalai Lamas, ¿no? Que el Dalai Lama tiene un sentido de reencarnación y para elegir al Dalai Lama lo hacen por medio de la selección de objetos de algunos otros Dalai Lamas que van recordando. Y entonces le manda Moctezuma a Hernán Cortés una serie de atuendos, entre ellos el atuendo de Quetzalcóatl, Claro. que es el que elige Hernán Cortés, dándole a entender a Moctezuma que el que había llegado, pues era el regreso de Quetzalcóatl. Estaba prometido, Pedro. Todo eso estaba desde como 2 siglos antes escrito en pinturas de que iban a llegar los hijos de Quetzalcóatl o Quetzalcóatl mismo. Entonces, vuelvo a decir, o sea, ni tú ni yo nos hubiera gustado tener que tomar esas decisiones, de decir, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer guerra? Y Hey. luego, o sea, eso es muy difícil poniendo los zapatos. Un poco de eso trata esta novela, que urde esa historia a partir de los ojos de Cuitláhuac, del hermano, porque Cuitláhuac sí era el guerrero, ¿no? Y de haber Claro. vivido un poco más, un par de meses más, porque murió de viruela, la gente lo ha de saber, de haber vivido un par de meses más, se hubieran urdido las alianzas con los purépechas, con mayas, con mixtecas que ya estaban apalabradas, incluso con tlaxcaltecas, cuidado, había una facción de tlaxcaltecas que no estaban de acuerdo en la alianza con Hernán Cortés, y todo eso ya lo tenía apalabrado Moctezuma a través de Cuitláhuac, por eso Yo cuando, creo que los tlaxcaltecas muy interesante. cambiaron mucho su forma de pensar después de la famosa Noche Triste, en donde se da la matanza del Templo Mayor, el regreso, corrígeme si estoy en un error, porque luego se me pueden ir los datos, pero era Pedro de Alvarado Pánfilo de Narváez el que se quedó al frente de Pedro de los Alvarado. Pedro de Alvarado, que se quedó al frente de los españoles y se da la matanza del Templo Mayor cuando estos aztecas empiezan a tomar bebidas embriagantes, pulque en específico, y empieza el desastre y de ahí se viene la matanza. Esta matanza deriva en la Noche Triste, en donde Hernán Cortés recibe su primer gran derrota, ¿no? Y yo creo que ahí los tlaxcaltecas dijeron, no sé si esta fue la mejor decisión que tomamos. Pero me quiero regresar un poquito antes y te quiero otra vez invitar a este ejercicio tan interesante de imaginación. A mí siempre me ha llamado la atención
preguntarle a las personas que conozco y que saben de historia la siguiente pregunta. Si tú tuvieras 10 minutos de tu vida, en donde en una cápsula de tiempo te voy a llevar a ver cualquier momento de la historia, en donde quieras te pongo, no puedes interactuar, nada más puedes ver. 10 minutos. ¿Qué te gustaría ver, Omar? ¿Sabes? Hay un momento de la historia que es el quiebre de la historia, que es cuando Hernán Cortés huye por el lado de Otumba Ah, y Cuitláhuac lo persigue. Y en uno de esos cerros de Otumba los tienen cercados y los mexicas van a aniquilar a los españoles ya para siempre. Pero Hernán Cortés tiene sí es una maravilla militar. Se había dado cuenta que matando al líder del ejército, se descorazonaba a todos los de abajo. ah, Y agarra su caballo y va sobre el hermano de Cuitláhuac, otro hermano de Cuitláhuac, que era el general, el encargado de esa batalla, y lo ensarta y lo mata. Y una vez que cae él y con todo y su estandarte, todo el ejército mexica se disgrega. O sea, me habría encantado ver ese momento y que no hubiera pasado eso. Porque imagínate hombre, que hubieran matado a Cortés ahí en ese lugar. de esos momentos de la historia que son que cualquier mosca que se hubiera parado en otra flor Claro, hubiera cambiado por completo el destino de la nación. totalmente. Me queda claro que hubiera sido un momento maravilloso, la verdad. Dicen que cuando Cortés conoció a Moctezuma, se intercambiaron algunos regalos ahí en la calzada, que fue de Iztapalapa, Sí, eh, sí, sí, sí. cuando se saludaron por primera vez. Y ha de haber sido un momento interesante, ¿no? ¿Cómo lo saludo? ¿Qué le digo? Lo abrazo, le beso, le doy la mano, me hinco, le hago una reverencia. ¿Cómo ¿Sabe? saludo al güey Tlatuani? Y del otro lado, Moctezuma ha de haber estado diciendo, ¿y cómo lo saludo? Va a llegar este señor que yo creo que es hijo de los dioses. Y sobre todo, nuevamente la superstición. Cuando llega Hernán Cortés, lo saluda, lo ve a los ojos y la sorpresa de todos los demás de que no se cayó muerto. Porque estaba la leyenda, ¿no? De que si tú veías a Moctezuma directamente a los ojos, pues era un deseo de muerte. Entonces No nadie lo veía podías venir. verlo, no podías verlo, y mucho menos tocarlo. Entonces, cuando Cortés va y lo Imagínate, y el otro abraza, llegó Cuitláhuac y todos los demás generales se quedaron así como que si y no se fuera a murió. abrir el cielo, ¿no? Claro. Claro, pero estos momentos son claves, son esenciales para entender por qué el gran imperio cayó ante un puñado de españoles. Por este tipo de pequeños detalles en donde Moctezuma se queda él también impresionado de que este español que lo saluda, de entrada no sabía que era español, que hablaba en una lengua que no entendía, no se había caído muerto, como dictaba la leyenda. Nadie se había atrevido a tanto. Y es así que le da hospedaje en el palacio de Atzayacatl, la casa de su De padre, su para padre. después ser asesinado de una pedrada. Ahora también, por parte de los españoles, las costumbres y las ideologías mexicas han de haber sido profundamente horrorizantes. Me acuerdo en un relato de Bernal Díaz del Castillo, en donde contaba que cuando llegan al palacio de Atzayacatl, lo primero que hace Moctezuma fue mandarle a cada uno de los españoles un par de niños para que se los satisfacieran sexualmente, que era algo pues normal, pero que los españoles veían con horror. Y no se diga los sacrificios humanos, ¿no? Sí, aunque sabes qué, que también, eso lo reviso en la novela, ¿no? Esa también es una mirada muy española, ¿no? Es la forma en la que Bernal
el propio Cortés, Gómara, ¿no? López de Gómara, narraron la conquista, pero hay otros documentos mucho más recientes, fuentes indígenas, que hablan de cómo los veían los indígenas a los españoles. De entrada, al A ver, ver que cuéntame cómo los veían los los ve- indígenas a los españoles. Eso me encanta. es cierto que los vieron como posibles hijos de los dioses desde Veracruz, pero una vez llegando hacia más o menos Tepeac, etcétera, viendo que violaban mujeres, que venían en son de guerra y que había habido la matanza de Cholula, o sea, ojo, ¿no? Porque ahí murieron 7,000 indígenas, mujeres, niños, ancianos, etcétera. eh, y luego la matanza del Totoscatl, que es el que tú Sí, sí. mencionas, o sea, todo ese velo se fue cayendo, ¿no? Y los empezaron a llamar bárbaros. Los indígenas llamaron a los españoles bárbaros por no tener una religión como la de ellos, ¿no? Por no entender los ritos, eh, las costumbres de guerra, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Los, los aztecas no podían combatir durante la noche, ¿no? Y tampoco podían combatir si el otro ejército no había comido, por ejemplo. Claro, Entonces, eran protocolos. eran protocolos de guerra. Y al ver que los españoles llegaban y ocupaban la noche para asaltarlos y todo esto, empezaron a verlos con otra mira, como bárbaros incivilizados, ¿no? Porque toman en cuenta que los aztecas eran la civilización de Mesoamérica, ¿no? Tomando en cuenta otros pueblos como los chichimecas, digamos, que eran inferiores, digamos, civilizatoriamente hablando. Eh, Ujú. pero ese choque de culturas que tú mencionas es brutal y creo que no se ha contado suficientemente de un lado y del otro, ¿eh? Digo, Claro. parte de esta novela va por ahí, ¿no? La mirada indígena, que ya lo exploró León Portilla, ¿no? Y otros grandes historiadores, ¿no? López Luján, ahora Matos Moctezuma, que le acaban de dar el Princesa de Asturias. Ellos han ido hacia la mirada indígena y esta novela que ahora te presento hurga por ahí. ¿Qué hubiera pasado si los españoles hubieran perdido la guerra contra los aztecas y qué habría tenido que pasar para que eso sucediera, ¿no? Pues yo creo que muchos elementos pudieron haber sido distintos. Y más ahora que cuando hablamos de historia de México, nos enfocamos en ver si nos piden disculpas los Ah, españoles. Pero creo que nuestra gran nación, hoy como la tenemos, es producto de este sincretismo cultural. Es producto de este choque de culturas que nos ha regalado nuestra ideología, nuestra comida, nuestra forma de hablar, nuestras costumbres. La mexicanidad está en gran medida basada en este sincretismo cultural que se da en este momento en donde nacen elementos tan importantes para nosotros los mexicanos como el taco, ¿no? El taco no es taco sin cerdo, sin carnitas, sin pollo, sin algunos otros claro. elementos que vienen de Europa. No podemos hablar de ciertos alimentos, comidas, sopas típicas, la pancita de res, etcétera, etcétera. Todo lo que era animal de ganado, pues no existía en nuestro país. Entonces tenemos que empezar a abrazar estas culturas. Se me hace muy interesante tener esa visión. Creo que a través de la historia de los mexicas, de los mayas y de tantas otras civilizaciones que ha habido y que hay todavía en nuestro país, Claro. tenemos mucho que aprender de ellos, de sus formas de vivir, de sus ritos, de sus costumbres, de cómo hablaban, de cómo era el mercado, de cómo eran las escuelas, de cómo estaban divididas las idiosincrasias, las sociedades, los altos, los bajos, los medios. Había una enorme división social en la época de los mexicas, en donde la cuna de nacimiento dictaba principalmente tu destino en la vida. Entonces, invitar a la gente a que lea, a que se eduque, a que tome estas novelas. Yo tomé el gusto por la historia a través de las novelas históricas, la verdad, Omar, que tenemos siempre un personaje que es el personaje central, que por lo general es ficticio. ¿Quién es tu personaje, Omar? Básicamente Cuitláhuac, básicamente Cuitláhuac, la historia alternativa de la historia tendría que La ser encabeza Cuitláhuac. necesariamente de haber sobrevivido, insisto, las alianzas entre pueblos.
esa unión entre naciones indígenas que hasta la fecha no hemos podido nunca jamás ser un pueblo unido o con una misma idea, ni mucho menos, pues a lo mejor se hubiera consolidado. Me han preguntado mucho si creo que habría sido diferente la conquista. Yo estoy seguro que habría sido el equilibrio de fuerzas distinta y tal vez seríamos exactamente igual que ahora sin nuestro sincretismo, ¿no? Pero nos reconoceríamos como una nación distinta, ¿no? No una nación eternamente avasallada, la eterna víctima, sino como una nación que hubiera ganado batallas. Eso nos plantearía el futuro de otra manera, ¿no? O sea, México, una nación que ganó batallas importantes, ¿no? Que resistió la conquista mucho más tiempo, como hicieron los propios mayas. Los mayas, los purépechas, los mayos, fueron naciones indígenas que resistieron esta, los mixtecas, esta influencia española hasta el siglo XVIII, XIX, ¿no? Incluso actualmente. Y como tú bien dices, somos una nación, una mezcla de culturas y somos una de las naciones con más identidad de todo el mundo, ¿no crees? Gracias a este sincretismo. Claro. O sea, en cualquier parte del mundo a la que vayas dices México, ya es simplemente el nombre México, ¿no? Es un nombre indígena, ¿no? De origen indígena. Entonces, ya ahí está la historia misma, ¿no? Españolizada, si quieres, pero ahí está el sincretismo en nuestro propio nombre, ¿no? Claro. Estas ideas de separación de todo el tiempo, bueno, pues dan dividendos políticos, pero son artificiales. Hace 500 años todos los pueblos del planeta estaban en guerra, ni siquiera España era España, No, eran un par de España era reinos, Castilla y Aragón. exactamente, y México Y no era tenían un México, conflicto con Francia y con Portugal que no te quiero contar. y en el sur con los moros, ¿no? En Y el sur con los moros. o sea, el mundo entero estaba Internamente estaban recién la salida de los judíos, la expulsión de los totalmente. judíos fue un momento importantísimo para la corona de Isabel la Católica. Pero sí, definitivamente conocer la historia es maravilloso, Omar. Te pido si le puedes decir a la gente dónde puede encontrar tu libro, otra vez. El Claro que juego sí. secreto de Moctezuma, Omar Nieto. ¿En dónde lo pueden comprar, Omar? Pues en cualquier librería, lo edita HarperCollins, que es una editorial importante en Estados Unidos y que ahora ha abierto oficinas en Latinoamérica y en concreto en México. Entonces puede estar, digo, para no hacer los comerciales, en la librería más cercana de su casa y también en Amazon, en Kindle, A eso, en a formas electrónico, digitales. todas las plataformas digitales. Realmente ahorita está en mesa de novedades, así es que pues es muy fácil encontrarlo. También en esta de restaurante de los tecolotes que están en todo el país, pues es la forma más fácil de encontrarlo. Oye, yo voy a comprar el mío porque lo quiero leer, pero voy a pedirte de favor que a la primera oportunidad que tengamos me le pongas un autógrafo. No, hombre, no, al contrario, sería un placer platicar contigo todavía más de esto, Hombre, que tendremos tiempo, porque a mí caray, me encanta y me apasiona. ¿Eh? Mi querido Omar, se nos va la hora. Gracias, gracias por tener la paciencia de esperarnos a entrar. Y gracias a toda la gente que nos sintoniza. Vamos a estar haciendo estas dinámicas culturales porque creemos que es importante seguir alimentando el músculo más importante que tenemos todos, el cerebro. Gracias, Omar. un abrazo, Pedro, que estés muy bien. Gracias a todos ustedes.